misterio. Sean bienvenidos a Conexión Enigma. Un cordial saludo, queridísimo pueblo del misterio. Bienvenidos a un nuevo video programa. Antes de iniciar este video quiero agradecerle a todas las personas que dejaron su comentario de apoyo en el video especial de los 100.000 suscriptores y que entendieron el mensaje, el cual era que no me voy de YouTube. Pero bueno, también le agradezco a las personas que creyeron que me había muerto o que en realidad había pasado algo muy trágico conmigo. Y no, aquí seguimos firmes para seguir contando historias paranormales o inexplicables. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé, ya no estoy mirando mucho la cifra de los seguidores. Esa era mi meta y como muchos sabían, esa era la meta en la que yo pensaba detenerme. Pero ahora tengo una meta distinta, la cual les voy a contar más adelante en una transmisión en vivo o en un video distinto. Por ahora vamos a darle inicio a esta nueva temporada después de los 100.000 suscriptores. A este video con historias paranormales, específicamente en Bogotá. Muchas de las historias son de ustedes, los suscriptores. Hace un tiempo estuve haciendo una dinámica de preguntas que me enviaran sus historias sobre Bogotá. Y por fin les puedo traer estas 17 historias paranormales ocurridas en esta ciudad. Y espero que les guste. Pero antes de comenzar, no olviden, como siempre, que todas mis redes sociales van a aparecer en la descripción de este video. Y que me gustaría mucho ver su apoyo, sobre todo en la página oficial de Facebook de Conexión Enigma. Y en el Instagram oficial de Conexión Enigma, el mío también está por ahí abajo si quieren ir a seguirme por allá. También no olviden suscribirse a este canal y activar la campana para que les notifique cada vez que suba un video nuevo con historias paranormales de Colombia. Y ahora sí, comenzamos con este video. Me animé hoy a contarte algo que recordé un día escuchando tu contenido, aunque no sé si lo puedas meter en alguna categoría. Preferiría que cuentes de manera anónima lo que te dejaré a continuación si llegas a considerar que esto te pueda servir para uno de tus programas. Esto me pasó en mi ciudad, Bogotá. Mi padre, médico especialista, cuando fuimos al mercado me compró una muelita Pro, reloj de arena, para calcular el tiempo de lavado de dientes y muy contenta en la noche me fui a lavar los dientes. Yo tendría unos 6 años, momento en el cual me di cuenta que tenía unas manchas blancas como granitos de arroz en las mejillas, así que salí a buscar a mi papá para decirle que por más que me lavaba eso, no me salía. Él me miró y dijo: "Esta china tiene sarampión", y se asustó mucho. Se paró de inmediato de su cama y me empezó a examinar. A medida que lo hacía, yo pensaba, bueno, menos mal, le dije. Luego me empecé a sentir más apagada, débil, como que me escorría, algo así como derretirse, y estaba muy cansada. Me llevaron a mi habitación, me acosté en mi cama, pidió que compraran medicamentos en la droguería mientras yo veía que él hacía una fórmula. Él sacó unos medicamentos para dármelos. La empleada me trajo agua para tomarme estos remedios. Yo sentía que estaba cada vez más débil y con sueño. Mi papá se veía preocupado, estaba junto con mis hermanas y mi mamá muy pendientes, y yo me sentía muy tranquila por verlos a ellos, tenía mucha paz. Y recuerdo que me costaba abrir los ojos y que mi papá estaba de pie al lado de mi cama, mis hermanos y hermanas también, y mi mamá Julia, además de la empleada que entraba y salía y preguntaba a mi papá que si necesitaba algo más. Luego, en algún momento yo sentía que me lograba mover las piernas para acomodarme y que los miré nuevamente y todos me miraron, e incluso vi atrás de ellos a una mujer de tez blanca. Me sonreía y solo me decía que ya íbamos a estar juntas. Era raro porque no me hablaba, sino que la escuchaba en mi mente. En la mayoría del tiempo me decía algunas cosas como las siguientes: "No te preocupes, tu papá va a estar bien, te vas conmigo, yo vine por ti, ahora nos vamos juntas". Yo me esforzaba por abrir los ojos porque los sentía pesados. Trataba de mirarla a ella mientras mis hermanos y mi papá seguían ahí mirándome a mí sin decir nada. Hablaban pasito entre ellos y reconocí a la mujer. Era la misma de un cuadro que estaba en la cabecera de mi cama, un cuadro o fotografía. Era ella. Ahí me sentí extraña. Yo quería o no quería irme con ella, pero era dulce, serena, y la miraba a ella y a mi papá como si fuera una decisión muy difícil de tomar. Ella solo me sonreía suavemente con calma, pero yo no quería dejar a mi papá solo, y saqué fuerzas para hablar porque me costaba trabajo, y le dije a mi papá: "No quiero irme con ella". Mi papá me miró y me dijo extrañado que con quién, y le dije: "Con la señora que está detrás tuyo", y él abrió los ojos, miró atrás y yo le afirmé que era la señora que estaba en el cuadro, la que estaba encima de la cabecera, la de acá. Mi papá no sé qué sentiría y me dijo: "¿Cómo así?", y yo le respondí: "Sí, ella está ahí detrás tuyo, me dice que me vaya con ella, que no va a pasar nada", y él solo afirmó que nos íbamos de inmediato
para el hospital. No recuerdo más allá de eso. Luego me desperté un poco somnolienta y íbamos en el carro. Me llevaban con una cobija de bebé y ahí nuevamente me quedé dormida. Al despertar habían pasado unos 3 o 4 días. Después en el hospital. Estuve inconsciente esos días por el sarampión. Cuando me desperté mi papá no estaba. Creo que me asusté porque me moví y sentí que me caía de la cama. Supongo porque yo tenía en mi cabeza la posición de mi cama y no la del hospital. Luego cuando mi papá vino y Julia también, me dieron una muñeca que les había pedido hace rato y no entendían por qué ahora me la estaban regalando. Estuve varios días hospitalizada y un día le dije con algo de temor a mi papá que quién era la señora del cuadro. Él me dijo que ella era mi mamá. Él nunca me había explicado que mi mamá murió cuando yo tenía unos 4 meses de nacida en un accidente de tránsito. Mi hermana tenía unos 5 años y mi otra hermanita 10 años. Ellas sabían que mi mamá había muerto, pero nunca hablaban de ella. A ellas nunca les explicaron o se sentaron con ellas a abordar el tema. Solo con el tiempo entendieron que no volvería a casa por el accidente y ya. Yo desde que él se fue a vivir con Julia tengo conciencia de haberle dicho a Julia mamá. No podría afirmar que ella me dijo que lo hiciera o que mi papá o las circunstancias, no sé, pero esa fue la forma en que supe que mi mamá estaba muerta. Esa noche ahí esperando a que yo me fuera con ella. Después quitaron la foto de mi cama, aunque aún la conservo, pero sé que le dijeron a mi papá que nunca pusiera la foto de un fallecido en la cabecera de la cama. Previo a eso recordamos con mi hermanita que ese cuadro permanecía torcido y que lo acomodábamos muchísimas veces después de tender las camas y este volvía y se torcía. También recuerdo que más pequeña un día por alcanzar una pelota en una piscina en la finca de mi tío, también caía en la piscina. No fue tan grave, o eso creo, porque me sacaron, pero también la había visto a ella en esa oportunidad. Tras el accidente del hospital, mi papá ya me permitió reunirme con mis abuelos maternos a los que no conocía. Estar con ellos y mis tíos y mis tías también me reconfortaba. Solo hasta mis 12 años me contó cómo fue el accidente. Entendí por qué mis hermanas a Julia no le decían mamá sino Julia, aunque Julia sí tenía una hija e hijo que también le decía mamá. Con el tiempo le dejé de decir así y muchas otras cosas pasaron, pero algún día te cuento más de estas historias. Hola Howard, esta vez quiero contarte más algo que me ha pasado a lo largo del camino de la vida. Creo que es una forma de desahogarme de los sentimientos que me albergan en el momento. Desde muy pequeño supe que era muy diferente a los demás chicos, veía y sentía cosas que los demás no lo hacían. Esto conmocionaba todo mi ser en ese momento, ya que quería ser igual a los demás. A esta se le suma que en mi adolescencia me di cuenta que me gustaba mi mismo sexo. Esto fue un choque mucho peor, ya que desde pequeño fui criado en la religión cristiana evangélica. Esto hacía mi vida más dura de lo que era para mí. Fui creciendo marginado por mi orientación sexual, por mi familia y los demás a mi alrededor. Nunca me sentí parte de algo, o más bien sigo sin encajar en muchos lugares y comunidades. A lo largo de mi vida quise negar muchas cosas, como que me atraían los hombres y que también podría ver y sentir cosas que los demás no sienten y que nunca se han imaginado sentir. Sin embargo, yo lo hacía sin querer. Fui desarrollando empatía, o bueno, puedo absorber los sentimientos de los demás, y eso me asustaba y comencé a alejarme de los pocos amigos que tenía, ya que solo tocarme y estar cerca de ellos sentía que las personas a mi alrededor lo presentían o les transmitía alguna energía. La verdad no sé decir bien qué podría ser. Era algo así como entender su mente, porque sí podía ver por lo que estaban pasando en ese momento. Te explico. Una vez una amiguita que tenía me invitó a su casa a hacer la tarea, y estando en su casa supe que su madre la vendía a señores, y con el paso del tiempo ella misma me lo confesó, y como estas cosas pasaban regularmente, comencé a interesarme por estos hechos y empecé a buscar respuestas a todo lo que me estaba pasando, pero no encontraba nada, o bueno, nada que me llenara el vacío que sentía al ser diferente. Hace unos meses tomé la decisión de buscar respuestas fuera del país y comencé a hacer los trámites de la visa. Ya en mi investigación encontré los bosques de Arkansas de Estados Unidos. Habían unas escalas que te llevaban a otra dimensión y pensé que tal vez allí podría encontrar la respuesta. En el año 2021 tenía la cita para visas americanas, así que fui a Bogotá. No me la dieron, pero en mi estadía conocí 3 lugares muy enigmáticos: el Jardín Botánico José Celestino, el Parque Simón Bolívar y el barrio de la Candelaria. En estos sitios sí hay mucha energía que hace que mucha gente haga cosas que no deberían hacer. Con mi frustración por no haber podido encontrar la respuesta en los bosques de Arkansas, traté de llevar una vida común y no preguntarme por qué yo era así, ni qué me tenía destinada la vida. Este año una amiga me dijo que si nos veíamos por la frontera de México y pues allí cruzábamos hacia
aquí a Estados Unidos. Y le dije que sí, no tenía nada que perder, así que me emprendí a esa aventura que para mí era muy necesaria. A lo largo de mi viaje por México vi cosas que jamás pensé en mi vida poder ver. México tiene muchas cosas enigmáticas. Debajo de sus tierras hay seres viviendo y salen de vez en cuando a relacionarse con los de arriba. Tuve un encuentro con unos de ellos, más precisamente en la ciudad de Monterrey, y me dijo que muy pronto ellos volverían a la superficie y que este viaje, el cual había emprendido, no era casualidad, que tenía que pasar y que yo sabía dónde iba a encontrar las respuestas. Después de eso viajé a la frontera y crucé a Estados Unidos. En estos momentos estoy viviendo cerca a Chicago y al estar acá me percaté que aquí también hay seres que viven debajo del lago Michigan y yo sé que ellos también se han percatado de mi presencia, ya que donde he llegado siempre he podido sentir a esos seres que los demás no logran ver o percibir. Y aquí estoy en mi apartamento escribiendo esto, ya que sentía la necesidad de contarle esto a alguien. Te seguiré contando cuando vaya a los bosques de Arkansas. Por ahora, un grato saludo. Y esta fue mi aventura desde Bogotá. Yo siempre he vivido rodeado de eventos paranormales. Te cuento que cuando tenía unos 7 años estaba en mi escuela desde muy temprano, mucho antes de las 6, ya que por temas del trabajo de mi madre madrugábamos demasiado y pues antes de empezar clases llegó una mariposa con una envergadura aproximadamente de unos 30 centímetros, que es algo fuera de lo normal para esta ciudad. Pero lo raro fue que esta voló directamente a mi pecho de una manera que me quedó perfectamente posicionada para verla directamente a los ojos. Ahí duró algunos minutos y a pesar de mis esfuerzos por retirarla de mi pecho, no lo podía hacer, y tan pronto levantó vuelo por sí sola, se fue directamente por la puerta sin volver a dar vueltas en ningún lado ni golpearse con nada. Eso no era normal en una mariposa, y menos después de haberla zarandeado tanto. Más tarde, cuando llegué a la casa de mi tía, mi madre llamó a que me arreglara, pues íbamos a visitar a mi padre, a lo que yo me negué, pero ella ahí me cuenta que era la última vez que lo iba a ver, ya que lo habían matado a eso de las 6 de la mañana, la misma hora en la que llegó la mariposa y se posó en mi pecho, por lo que para mí fue como su forma de despedirse, ya que con mi madre fue diferente. Para ella fue una semana antes. Mi madre se había levantado llorando, pues soñó cómo dos sujetos llegaban en una moto y cogían a mi padre por la espalda mientras abría la cortina del taller, y tal cual ella soñó, así pasaron los hechos, pues los impactos balísticos fueron tal cual mi mamá lo recuerda del sueño, y vio como mi padre con sus últimas fuerzas se arrastraba unos cuantos centímetros, y desgraciadamente el destino no se puede cambiar, pues si no se logra en ese momento el resultado, ya para otro momento traerá duras consecuencias para todos los involucrados. En fin, ahí no terminan las cosas, pues después de ir a su velorio, mi madre se fue para la casa, y para que yo no madrugara tanto al otro día, pues me llevó a la casa de mi tía, y allí habían más familiares y mi mamá tenía que terminar de hacer el papeleo de la muerte de mi padre. Pues esa noche mi mamá se quedó con una amiga de la familia, pero cuando ya estaba durmiendo pudieron escuchar cómo mi padre entró, se bañó, caminó por toda la casa hasta que terminó su rutina y nuevamente se fue, se marchó. Se levantaron a ver y vieron cómo el baño estaba húmedo y las pisadas húmedas también se notaban por el corredor. Después de eso, mi mamá y su novio cuenta que cada que estaba en esa casa, este se paraba en la puerta a verlos en viva imagen. Mi madre y yo soñamos con él despidiéndose, viendo cómo se montaba en un bus o una chiva que iba a un lugar donde no podríamos ir con él. Gracias por contar las historias paranormales, ya que si analizamos los diferentes encuentros podremos encontrar la lógica del más allá y el por qué estamos viviendo. Y nada, muchísimas gracias, mi nombre es John, y que viva el misterio nacional y que Conexión Enigma siga siendo artesanal. Puede ser que esto suene gracioso, pero hace parte de algo que me sucedió recién me gradué de bachiller. Comenzó con un sonido como de electricidad sobre mi cabeza encontrándome acostada. Cuando trataba de ver qué era, veía una especie de luz de un color lila como centelleante, y luego se apoderaba de mi cuerpo una parálisis. Después todo se ponía negro y sentía que la habitación comenzaba a girar. Cuando esto paraba, me veía nuevamente acostada en mi cama sin poderme mover, y veía cómo mis hermanos entraban y salían de mi cuarto sin poderme ayudar porque no se daban cuenta de lo que me estaba sucediendo. Después luchaba mucho para poder salir de ese estado, pero cuando por fin lograba moverme me sentía supremamente cansada y sudorosa, y así pasó desde los 16 hasta los 20 años. Ya casi no dormía porque me aterraba cada noche que pasaba, y pasó un tiempo cuando todo desapareció de un momento a otro. Hace 2 semanas tuve 2 sueños, los cuales yo creí que eran iguales a los anteriores, aunque ya había pasado mucho tiempo
desde que había tenido el último. Pero estos sueños fueron totalmente diferentes porque esta vez sentí que alguien me habló y se identificó como el diablo. No te miento, lo escuché claramente, me dijo: Soy el diablo. y sé que suena un poco loco todo esto, pero es que me hablaba en voz alta, furioso, en las 2 veces que soñé con él. Cabe anotar que cada vez que yo tengo estos sueños, muero de miedo y sin embargo, en estos 2 últimos no sentía tanto miedo. Al contrario, me llené de rabia cuando se identificó y comencé a orar de manera fuerte. Asimismo, yo le contestaba porque lo que él me decía con su voz gruesa era que por más que yo orara, de todas formas me iba a llevar. En las 2 ocasiones me amenazó, pero yo alguna vez escuché que uno no se puede llenar de miedo porque les da más poder. Y en esas 2 ocasiones, cuando yo comencé a orar, me encomendé a la sangre de Cristo y a San Miguel Arcángel. Le decía que nada de lo que hiciera iba a hacer que yo perdiera mi fe en Dios. Noté que se llenaba de mucha rabia hasta que se fue y quedaba yo completamente despierta. Sin embargo, esto me produce cansancio físico y en algunos momentos miedo, pero no hacia este ser que me hablaba, sino posteriormente cuando ya estoy totalmente despierta. Tal vez no sea algo muy paranormal, pero esto siempre me atormentó y fue muy difícil tratar de controlarlo. Tampoco voy a cultos ni a las iglesias, aunque sí soy muy devota de San Miguel Arcángel y de la sangre de Cristo, y me da mucha tranquilidad. Pero nada, Howard, gracias por leer mi historia. Necesitaba contárselo a alguien porque mi familia me dice que comí mucho y por eso tuve esas pesadillas. A pesar de verme casi enferma hasta los 20 años, jamás me han creído. Dios te bendiga, Howard, y que viva el misterio nacional. Ay, prefiero que no digas mi nombre. No quiero terminar en la clínica La Paz, gracias a mi familia. Hola Howard, espero estés muy bien. Primero agradecerte por leerme, me encanta tu canal y tu proyecto, le das un aire diferente a todo lo que se encuentra de este tema en la plataforma. Bueno, te quiero contar una de mis historias, pues he tenido varias experiencias raras o paranormales. Esto pasó más o menos cuando yo tenía 11 o 12 años. Vivíamos todos en la misma casa para ese entonces. Mi familia es grande, somos 5 hijos y mis papás. No teníamos muchos recursos, así que dormíamos los 5 en la misma habitación. 3 en una cama y 2 en otra. En ese apartamento nos pasaban muchas cosas paranormales. Nuestra habitación quedaba al lado del pasillo. Era un pasillo delgado que nos separaba de la cocina y tenía una ventana de lado a lado donde se podía ver todo el pasillo por fuera. Al fondo de este pasillo quedaba la habitación de mis papás y al lado quedaba el patio. Ese era el lugar más feo de esa casa. Tenía una energía bien rara. Había un lavadero muy grande, de esos en los que te puedes meter y jugar. Sin exagerar, cabía con todos mis hermanos ahí. En la noche se escuchaba cómo goteaban agua del lavadero, o a veces como si algo cayera y salpicara el agua. Mis papás nos decían que eran ratas. Yo les creía porque encontrábamos algunas en el apartamento. Hasta esa noche. Resulta que estábamos ya dormidos. Era como de madrugada. No sé muy bien la hora. Yo estaba acostada con 2 hermanos. De un momento a otro me desperté y quedé sentada en la cama. Empecé a escuchar un ruido en el patio, como el del goteo de agua. Cuando vi, fue que pasó una mujer con vestido blanco de novia. Caminaba muy despacio, literalmente pasó enfrente de mí. Yo traté de despertar a mis hermanos, pero no podía hablar ni moverme. ¡Qué susto tan perro! Bueno, la novia pasaba lentamente por el pasillo y, no sé cómo decirlo, pero prácticamente se escurría en un sifón que había al comienzo del pasillo y desaparecía. Nuevamente escuchaba el goteo desde el patio, pues ella salía del sifón del lavadero y caminaba por el pasillo hasta el otro sifón y se volvía a escurrir. No me acuerdo que fuera fea o algo así, y como que brillaba. El vestido estaba muy mojado, pero ella estaba como tranquila. Así pasó 3 veces. La última vez pasó como con unos niños. No me acuerdo muy bien, pero los niños al final también se escurrían por este sifón. No sé cómo me dormí o qué. El hecho es que en la mañana siguiente le conté a mi mamá todo lo que había pasado. Según yo, había sido una pesadilla. Ya estaba muy asustada, pero más asustada quedé cuando miró a mi hermana y casi llorando nos dice que ella soñó lo mismo esa noche. La única diferencia era que el vestido de la novia en el sueño de ella era azul. No sé qué significó eso o por qué vimos eso, si fue un sueño o fue real, pero nos traumó mucho. Además que mi hermana decía que esa noche me veía acostada durmiendo igual que yo a ella. Fue muy raro, la verdad. Y bueno, Howard, esa es una de mis tantas historias. Espero que la puedas contar algún día. Felicitaciones por tu canal y que Dios te bendiga y te guarde. Yo apoyo el misterio nacional. Howard, es muy complejo hilar esta historia, sobre todo porque inició en el año 2010. Yo en esa época empecé a tener malos sueños, al punto
en que no lograba descansar nada. Comencé a enfermar, mis relaciones y vida se fueron al caño. Una familiar se enteró de lo que estaba viviendo y decidió ayudarme, ya que ella vivió específicamente lo mismo. El primer paso fue limpiar la energía de esa casa. Tengo historias de ese lugar también. Esa noche nadie durmió, ya que se sentía que movían las cosas, como si un batallón estuviera caminando, entre otras cosas, mientras cada uno estaba enclaustrado en su habitación. Toda esta actividad paranormal ocurría en la casa. Sin embargo, daba tiempos de paz en esa casa. Y aquí tengo que hacer un paréntesis. Cuando se hacen las limpias, aparte de sacar lo malo, se impide que lo malo entre. Eso incluye a las personas. Y es en este momento en donde aparece la bruja. Howard, yo tengo una medio hermana mayor que yo y nunca nos ha querido a mí y a mi hermana debido a sus resentimientos y traumas de lo que le tocó vivir de niña. Esta mujer no fue capaz de ir a la casa desde la mañana siguiente de la limpia y hasta 6 meses después. Cuando iba siempre estaba de muy mal humor, se le veía incómoda y sus actitudes hacia mí eran más agresivas. Poco a poco indagando qué era lo que pasaba en la casa, porque no me podía quedar sin entender qué fue lo que pasó, nos enteramos que mi media hermana en su juventud se la pasó con una señora arrendadora que le leía el tabaco. Cuando la señora se fue de nuestra casa, dejó enterrado entre las tablas un muñeco de trapo que mi madre encontró y posteriormente lo botó. Mi familia pasó un tiempo más en aquella casa y siempre que se hacía una limpia, mi medio hermana volvía a tener aquellos comportamientos extraños y una forma de ser más y más agreste conmigo, al punto de buscar pleitos de forma directa por cualquier cosa que hiciera o no hiciera en su momento. Creo que ella se molestaba sobre todo porque empezábamos a sacar aquellas cosas que la familiar, quien me ayudó al inicio, nos decía que no nos traían nada bueno. Yo no era muy de energías, pero empecé a detectarlas. No es como dicen muchos que pareciera una película. En realidad es cuando algo te hace sentir incómodo sin ninguna razón, que te hace sentir una especie de vacío o angustia, pero que al retirarlo todo cesa. A lo anterior se suma que mi familiar, la buena persona, me enseñó a cuidarme y cómo protegerme. Mi estimado Howard, mi salud, mi sueño, mis relaciones mejoraron, mientras que las de mi medio hermana fueron en declive. Acá debo mencionar 2 eventos puntuales y que no voy a olvidar que me hicieron detectar a mi medio hermana. La primera fue una limpia donde eché sal bendita en los tanques de agua en el techo de la casa. En la noche me despertó un grito de dolor de una mujer, haciéndome sentir muy incómoda, y te lo reconozco, terminé durmiendo con mis papás. En esos días llegó mi medio hermana con una quemadura muy fea en el brazo. La segunda fue usando agua bendita de exorcista. Así eran las cosas de mi casa y mi deseo de solo tener paz en aquella casa de forma prolongada más de 6 meses. Mi medio hermana en esos días llegó moreteada y adolorida, como la vez de la sal. En ambos casos, esos días hacen referencia a menos de una semana de haber echado yo eso que eché. Con el tiempo fui controlando la cosa y mi vida mejoró, mientras que mi medio hermana estaba cada vez peor. Sé que seguramente te preguntarás, ¿cómo hice para controlar la situación, Howard? Cuando uno detecta una bruja que te quiere hacer daño, esta empieza a perder su poder, sobre todo cuando te sabes proteger, quitándote lo que te habían mandado, y ya sea por karma o por el desespero que les causa que hagan acciones que terminan de exponerlos más. No te sabría dar la razón específica porque no hay estudios de esto. Sí comienzan a devolvérsele todo lo malo que le estaban haciendo a uno. Sumado al anterior, nunca se debe recibir nada de estas personas y hay que cortarles el flujo de información. Por ejemplo, sacando a esa persona de tu vida. Afortunadamente mi familia se mudó de esa casa y yo me independicé. No saben ni dónde vivo. Meditar mucho y entender que tú eres quien le da el poder a esa persona. Sin embargo, mientras llegas a ese paso, hay mucho sufrimiento por lo que te están haciendo. ¿Que si mi mamá sabe? No. Ella cree que no nos llevamos bien y decirle no daría nada bueno. Entonces, ¿para qué hacerlo? Sobre todo porque ya no tiene poder. Eso sí, ahorita ella juega carta de las buenas acciones y reconciliaciones entre comillas, como si yo no supiera todo lo que me hizo. Como no pudo en ese nivel, se dedicó a la difamación y a las ilegalidades. De esto último no voy a dar detalles. Howard, esa es mi historia de forma sucinta porque hay mucho que contar. Espero contarte en qué termina toda esta situación, la de este plano terrenal y la del plano espiritual, pero eso te lo contaré en un futuro. Muchísimas gracias, Howard.
Mi nombre es Andrés y en el año 2015 mi abuela estaba muy enferma, a tal punto de que en la clínica la mandaron para la casa porque no le dieron más esperanzas. Un domingo me llama mi mamá y me dice que la abuela estaba muy grave, que tenía que ir a despedirme de ella. En esa época yo tenía una bebé recién nacida, razón por la cual le dije a mi mamá que yo podía ir otro día, porque me daba vaina dejar a la niña y a mi esposa solas, pues no creí que la abuela fuera a fallecer ese día. A las 10 de la noche escuché el carro de mi hermano, me asomé y efectivamente era él. Venía desconcertado, con cara larga y pensativo. Salí y me dio una cerveza y me dijo: mi abuela se muere hoy. Le pregunté por qué decía eso y me dijo que había visto a mi abuelo entrar al cuarto y posarse al lado de mi abuela. Mi abuelo ya había fallecido años atrás. Mi hermano lo describió con un traje color marrón, sombrero y una sonrisa bonachona, y como te dije, se hizo al lado de mi abuela y sonreía. Mi hermano me dijo: mi abuelo vino a recoger a mi abuela. El caso es que efectivamente mi abuela a las 2 de la mañana falleció. Me sentí muy mal por no haberme despedido de ella, y al otro día en el funeral estaba hablando con una amiga de la familia y me contó que se había soñado con mi abuelo y lo describió tal cual mi hermano lo vio, con la misma ropa y el sombrero. Este le decía que ya iba por la abuela porque tenía que ir a recogerla. Todo terminó ahí, pero mi hermano quedó con ese trauma. Él a veces ve cosas, pero se hace el loco o no las cuenta para que no lo traten de loco, porque usted sabe cómo es la sociedad. Esa fue mi historia. Gracias por ese gran canal. Quiero contarte que desde niña me han sucedido muchas cosas paranormales. He visto y he escuchado cantidad de casos que de verdad producen terror. Entre todas esas, hay una que me dejó muy nerviosa y que siempre recuerdo. Esto sucedió hace unos 2 años. Mi madre, su esposo y yo nos pasamos a una casa grande muy iluminada de 2 pisos. A mí me correspondía una habitación pequeña, pero no me molesté, me pareció muy acogedora, solo que no tenía ventana a la calle. Esta quedaba en el corredor de la misma casa. La luz que entraba a dicha habitación en las noches era la que se filtraba cuando se encendía la de la sala, que casi siempre estaba encendida. Igual ella tenía también su bombillo, el cual en las noches yo no apagaba por el miedo que le tengo a la oscuridad. A los 3 días de estar viviendo allí, mi mamá aún entraba con bolsas, cajas y cosas que eran mías, solo que yo estaba agotada y me recosté un momento. Cada que mi madre entraba a la habitación me decía: ¿esto es tuyo o voy a dejarte esto aquí? Y yo abría la puerta. Como escuchaba su voz, pues no abría los ojos, solo abría para que ella entrara a las cosas. Pero la última vez te juro que la puerta se abrió sola e hizo un sonido diferente. La puerta chilló como pasa en las películas de terror, pero yo estaba muy cansada de acomodar, bajar y subir escaleras, entonces no abrí los ojos por ese momento. Pero tampoco escuché la voz de mi madre decirme nada, no habló. Sin embargo, sí sentí que la persona entró, se paró en silencio junto a mí, muy junto. Entonces abrí mis ojos y allí estaba mirándome muy triste un niño muy pálido. Casi me muero y no podía moverme, fue algo muy rápido. Este niño me dijo: tengo hambre y frío. El nené tenía por ahí unos 12 años. Yo gritaba como loca porque ya era pasada la medianoche. Te juro que sentí que hasta el cabello se me erizó. Grité tan duro y horrible que mi mamá y su esposo entraron súper rápido y yo no podía ni hablar. Aunque sentía el frío hasta en mis huesos, ellos me decían que me calmara, que de pronto había sido el cansancio. Yo les decía que no estaba dormida. Sí había cerrado los ojos, pero no me había dormido. Yo estaba tratando de dormirme. Pasaron los días y enseguida de esta casa había un salón de belleza que tiene varios años allí funcionando. Resulta que entré a la cocina y escuché a mi madre diciéndole a su esposo que las chicas del salón de belleza le habían contado que hacía pocos días el niño que vivió en esa casa había cumplido 6 meses de muerto. El día que iba para el colegio y accidentalmente se cayó del bus del colegio, este niño se desnucó. Yo casi me desmayo porque dicen que tenía 11 años de edad y esa era más o menos la edad que yo le ponía al fantasma del nene este que se me apareció en la habitación. Pero nada, Jaguar, muchas gracias, bendiciones, me gustan mucho tus videos. Quiero decirte que esto para nada es bueno, aunque desde niña he visto todas estas cosas. No se lo deseo a nadie. Es horrible ir a casas o lugares y sin que nadie te diga nada aún, tú estás viendo o escuches algo a los fantasmas y sepas que todo lo que ves es verdad y es real, solo que ellos están muertos. Cuando pregunto y me muestran fotos o me cuentan las historias, tanto ellos como yo quedamos supremamente sorprendidos. Por eso muchas veces prefiero guardar silencio. Y nada, Jaguar, nuevamente gracias. Lugar de la historia: Jazmín Occidental, Bogotá, Colombia. Hola Jaguar, espero estés muy bien. Quiero contarte que hace poco descubrí tu canal. Te escucho en la noche y me ha ayudado mucho a conciliar el sueño
pues últimamente he tenido insomnio. Bueno, esto sucedió hace un par de meses. Me he mudado de casa de Kennedy al Jazmín Occidental, a una residencia un poco más humilde, pero la casa es más grande, por lo que estoy bastante contenta. Resulta que en una de mis temporadas de insomnio, una noche, mientras estaba escuchando audios de ASMR para poder dormir, estando entre dormida y despierta, empiezo a tener como un ataque esquizofrénico. Aclaro, no soy esquizofrénica ni nada, lo digo porque parecían los síntomas de eso. Me empezó a doler la cabeza y haz de cuenta como si estuvieras apretando las muelas pero 10 veces. Por el dolor o intensidad de lo que me estaba pasando, aprieto los ojos con fuerza y tomo mi cabeza con ambas manos. De la nada empiezo a oír una muchedumbre hablando. No entendía lo que decían, pero no porque estuvieran hablando en otro idioma, sino porque estaba tan enfocada en mi dolor que no relacionaba esas palabras. Antes de esto había pasado por parálisis del sueño, pero nada comparado con esto. Así que me repetí a mí misma que esto no era real, que me calmara, que tal vez estaba pasando por un ataque de pánico o de estrés. Y mientras me estaba repitiendo esto, las voces empiezan a reírse y a gritar como burlándose de mí. Pensé en gritar para llamar la atención de mi madre, pues esto se estaba poniendo serio. Sin embargo, lo único que salió fue un gruñido molesto. Después de un minuto, que parecieron horas, mi respiración se empieza a nivelar y mi cabeza empieza a dar vueltas como si estuviera en una lavadora, apagándose lentamente hasta que todo volvió a la normalidad. Howard, estaba sudando, pensé en contarle a mi mamá, pero ella estaba dormida. Esa noche el sueño llegó solo, pues mi mente solo pensaba en qué había podido haber sido aquello que me había pasado y que tal vez hubiera sido más rápido y eficaz haber rezado, no lo sé. Para aclararles, he asistido al médico y todo está muy normal. Tengo más historias paranormales, una con mis amigas jugando eso de las puertas, juego viral de TikTok, pero te lo contaré en otra ocasión. Espero sigas creciendo, Howard, y yo apoyo el misterio nacional. Postdata, tienes la libertad para adaptar la historia a tu estilo y a tu forma. Mil gracias. Mi nombre es José García de LogoClick. Le envié este audio a un cliente. Solo te envío una fracción del audio, pero en este se escucha algo muy extraño. Pues yo le agradezco mucho, obviamente, de que dentro de los desarrollos y toda la gente que se presentó, lo que él ha escogido sobre el desarrollo de desarrollos y toda la gente que se presentó, los desarrollos y toda la gente que se presentó. El día de hoy te quiero contar una experiencia que quizás no se compara con muchas otras del canal, pero no deja de ser un suceso que me afectó en su momento. Para contextualizar, eso fue para el año 2018. Yo vivía con mis abuelos y ellos siempre veían novelas hasta tarde. Yo recuerdo que yo no veía novelas, pero justo en ese día me dijeron que mi cantante favorito, Sebastián Yatra, salía en ese capítulo. Yo toda emocionada decido quedarme hasta más tarde de lo normal para verlo. Luego que se acabó, me despedí y dije hasta mañana para irme a dormir. Me encierro en mi cuarto, que quedaba allí mismo en la sala, y supongo que fue porque no estaba acostumbrada a dormir tardecito que me quedé rendida enseguida. Jaguar, yo sentía que no pasaron ni 5 minutos cuando algo me despierta, pero no entiendo por qué no podía moverme. Literal, solo movía mis ojos y estaba como agitada. Me sentía súper rara. Obviamente me asusté y comencé a llamar a mi abuela y a gritar súper duro, pero yo sentía que mi voz no salía. Es como cuando estás afónico. En eso volteo mis ojos hacia otro lado y es cuando más entro en pánico. Había una niña vestida de negro en mi cuarto y mirándome fijamente. Yo no sabía qué hacer y solo gritaba por desesperación. De repente veo que esa niña corre a tirárseme encima mío y supongo yo que de la adrenalina que tenía desperté. Ahora sí, totalmente en mis cabales, salí corriendo para donde estaban mis abuelos y ellos estaban aún viendo la novela, y les dije que si no escucharon que hace rato les estaba gritando, a lo que ellos me dicen que no, ni un solo grito ni ruido habían escuchado de mi parte. Jaguar, eso solo fueron como unos 10 minutos y te lo juro que no quisiera volver a pasar por eso más nunca en la vida. Bro, prefiero que me dejes como anónimo, por favor. Te cuento que tuve un desdoblamiento hace unos 2 años. Soy una persona muy espiritual y creyente de Dios, pero te quería contar esta experiencia. Un día me acosté y soñé que salía de mi cuerpo y di varios pasos en mi ambiente.
En eso vi a mi hermano comiendo, vi que él tenía una camisa con reflectivos naranjas y botas, y justo allí, en ese momento, experimenté algo que jamás había sentido. Tuve un desdoblamiento inconsciente. Él había llegado de trabajar y yo estaba durmiendo. Eran más o menos las 6:20 de la tarde. En ese momento sentí que había dado varios pasos hasta llegar a la sala de mi casa, donde vi todo lo que te cuento. La situación no es tan fácil como suena. Simplemente moverse en ese mundo, dar unos simples pasos, requiere de mucha habilidad y mucha energía. Por eso, cuando yo veo todo esto a mi alrededor, que la gente está andando normal, mi hermano, la situación en la casa estaba habitual mientras yo dormía o mientras mi cuerpo dormía, fue que mi alma o mi proyección astral no resistió más y dentro de esta misma proyección sentí que me desmayé. Al levantarme, desperté en mi cama, salí corriendo de mi habitación y vi todo lo que había visto tal cual en mi proyección astral. Cuando me desdoblé, todo estaba ocurriendo igual. Por eso digo que para mí esto fue un desdoblamiento. Igual me han pasado muchas cosas espirituales, pero espero poder contártelas en otra ocasión. En el año 2020 mi padre abandonó este mundo. Yo realmente nunca tuve ni he tenido confianza en ningún familiar ni persona que no haya sido mi padre. Cuando eso sucedió, realmente entré en un estado depresivo por mucho tiempo, siendo alguien muy alegre antes de eso. Resulta que una noche, mientras me sentía así, empecé a llenarme de rencor porque nunca pensé que eso fuera a pasar en esos tiempos. Pero bueno, así es la vida. Resulta que mientras me fumaba un cigarrillo y me emborrachaba solo en la habitación para ahogar esa sensación, empecé a dudar de la existencia de Dios. Siempre he sido muy creyente de lo paranormal, pero a la vez de Dios. Sin embargo, recuerdo que debido al estado en el que estaba, empecé a retar a lo que sea que fuera que me escuchara en ese momento, que yo era capaz de hacer lo que fuera por un momento de contacto con mi padre y que quería que me fuera bien. Ya estaba agotado de estar tan apagado. En fin, de un momento a otro simplemente me quedé dormido. Al otro día, recordando eso, salí de la casa y me fui a un parque a fumarme otro cigarrillo. Yo estaba en mi moto, era en la mañana, tipo 10 a.m. El parque estaba muy solo estaba yo ahí botando lágrimas como un niño pequeño. Resulta que de un momento a otro levanté la cabeza y había un señor parado al frente mío, como a unos 6 metros. Era un señor de unos 40 años, solo tenía una camiseta sencilla, pantaloneta y estaba parado en una bicicleta y me estaba mirando fijo. Ese man no parpadeaba. Yo me considero una persona arriesgada, por decirlo así, y no ser un engreído. El caso, yo empecé a insultarlo y a decirle que me miraba, que no tenía ánimos para que me viniera a robar, porque pensé que venía era eso, a robarme. Pero ese man simplemente me miraba fijo a los ojos, ni se movía. La cara de ese man no tenía emoción o expresión alguna. Cuando yo lo miré a los ojos también, el man me habló con una voz demasiado tranquila y calmada, como muy seguro de sí mismo, y me dijo: Tranquilo, fúmese eso, yo lo espero. Y recuerdo que hizo una sonrisa muy leve, así como sin mostrar los dientes. Yo estaba gritándole como loco y cuando ese man sonrió, pasó algo muy raro. Yo empecé a temblar de una manera fuera de lo común, ni me pude quedar parado. Recuerdo que yo le dije: ¿quién es usted? ¿Y qué quiere? Y él me dijo: ¿No que era muy valiente? Cuando ese man dijo eso, me quedé sin aliento y mi reacción automática me hizo prender la moto todo tembloroso y arrancar. Ese parque tiene una sola entrada y para salir toca devolverse por ahí mismo. Cuando me moví en la moto, como unos 20 metros, yo me cuestioné a mí mismo y dije: ¿cómo un man me puede hacer temblar así? Yo me devolví con intención de desahogar mi rabia y rencor y cuando volví a donde estaba ya no había nadie. O sea, no había forma de salir de ahí sin devolverse por el mismo camino de entrada. Hasta el día de hoy me sigo cuestionando qué fue eso. Gracias por escucharme. Excelente canal, sigue así. Buenas vibras. Yo creo que esta historia no es como tal paranormal, pero sí es muy espiritual. Antenoche tuve algunos problemas personales y llamé a mi mamá a pedirle ayuda y ella, como muchas veces, me la negó, me dio la espalda. No es la primera vez que lo hace, ya no debería sorprenderme. Si acudí a ella fue porque uno sigue suponiendo que yo como su hija tendría que importarle, pero no. Ella no actuó como una madre sino como una persona fría e indiferente. Me insistió que mis problemas no eran su problema y literalmente me dijo que me las arreglara sola. Realmente no debería sorprenderme. Ella a veces es así, pero igual duele. ¿Por qué te cuento esto? Ya vas a ver por qué.
Esa noche estuve profundamente triste, más que por los problemas que luego pude resolver, por la forma de ser de mi mamá. Me sentía huérfana, abandonada. Me dio curiosidad el hecho de que me empezó a doler mucho el ombligo. Es curioso porque de ahí viene el cordón umbilical, la conexión física que alguna vez tuve con ella. Al otro día, o sea ayer, fui a dar una clase, pues yo soy profesora de música, de canto y de piano para ser más específica, y ayer tenía clase con un niño pequeño al que le doy clases varias veces por semana. A él siempre lo cuidaba la abuela, una señora muy dulce de alrededor de unos 70 años. Ella es muy tierna y con una energía de mucha bondad, es muy amable, muy atenta, y ella siempre me ha dicho que es una persona muy espiritual. El caso es que yo llegué a la casa del niño con esa tristeza que tenía por dentro, y en un momento de la clase estaba sentada al frente del piano con el niño dándole la clase, cuando esta señora tierna se me acercó y de la nada me dijo: mija, usted y su esposo son buenas personas. Si a veces les toca pasar por situaciones duras es por eso, porque son buenas personas, entonces necesitan aprender cosas para crecer aún más, pero todo va a pasar. Primero tiene que aprender y luego vienen cosas grandes, porque ustedes, como buenas personas que son, se lo merecen. Yo me quedé mirándola como confundida, solo le dije gracias, pero pensé, ¿y ella por qué me dice eso? Ella no dejaba de mirarme a los ojos y me dijo: tú lo único que tienes que hacer es seguir siendo tú, seguir manteniendo tu esencia, así mucha gente no te entienda, es tu vida, eres tú. No le pares bolas a esa gente que te ha lastimado, es tu vida. Tú y tu esposo vivan su vida como ustedes quieran y ya, ni hagan caso de lo demás. Y nuevamente yo me quedé mirándola muy confundida, a lo que añadió: sí, yo sé, estas personas pueden ser tu propia familia, sin embargo, no les hagas caso. Y yo aún más me sorprendía, me quedé fría, callada, a lo que añadió nuevamente lo siguiente: sí, tu propia mamá, sin embargo, por favor no le pongas atención a eso, sigue con tu esencia y sigue adelante. Yo me quedé muy asombrada, ¿por qué me decía todo esto? Ella, ¿cómo sabe tan específicamente qué era lo que me sucedía? Dicho esto, ya se fue a hacer sus cosas y seguí dándole las clases al niño. No te niego que sí me hizo sentir muy bien con sus palabras. Siento que es una mensajera, no sé de quién o de qué, pero ella no sabe nada de mí, escasamente mi nombre. Me trajo paz con todo esto que me dijo y claramente le hice caso y me sentí mejor. Yo soy atea, no sigo ninguna religión, pero sentí como este mensaje venía de algo más allá, porque ella no tenía cómo saber qué me pasaba. Eso es todo. Me dejó con algo de intriga. Por favor, si cuentas esta pequeña historia, que sea de forma anónima. Saludos. Mi nombre es Julián y la historia que le voy a contar es la siguiente. Resulta que en agosto del año 2020 conocí a una chica de Perú por redes. Nos volvimos muy cercanos, hablamos todos los días y todo el día. El caso es que terminamos enamorados e iniciamos una relación a distancia. Así duramos mucho tiempo. Hace como 3 meses y medio o más o menos, yo tuve un sueño en el que caminaba por un lugar desconocido. Caminaba como cuando uno da un paseo, sin intención de llegar a ningún lado en particular. En un momento dado me topé con una mujer de unos 40 y tantos, de cabello rubio, pero su rostro no lo recuerdo muy bien. Ella solo me vio y me dijo en varias ocasiones: el tren lento, el tren lento, el tren lento. Inmediatamente después tuve otro sueño. Salí de la empresa en la que trabajaba porque me habían despedido. Al día siguiente me levanté y lo primero que hice fue ponerme en Google la frase que me había dicho la extraña en el sueño, y resulta que se trataba de una canción que hablaba de un desamor, de una ruptura. Yo quedé sorprendido, pues nunca en la vida había escuchado la canción. Después de eso, como al mes y medio o 2 meses, la chica me terminó y a los pocos días perdí el empleo. Fue como si el sueño me estuviera advirtiendo. ¿Quién? No lo sé. ¿Por qué? Tampoco lo sé. Obviamente para que me diera cuenta de lo que se me venía. Supongo para que no me diera muy duro o para que aprendiera. Pero esa fue mi pequeña historia. Un saludo, Jaguar. Gracias por trabajar en el misterio nacional y por las historias increíbles que nos cuenta. Una tormenta espiritual. Después de tanto esfuerzo y pensamientos descabellados, me encontraba sentado frente al portátil desarrollando unos talleres. Recuerdo que todo era oscuro. Era una noche intranquilizante y llena de desesperanza. Mis notas me traían una grande preocupación que me encerraba entre insomnio y ansiedad. Sabía que era muy complicado sacar adelante mi semestre. Realmente iba muy mal. Lo que más me atormentaba era saber que todo el juicio y esmero que entregaba no había servido hasta el momento. Pues es desesperanzador dar todo de ti y no obtener lo que crees merecer. Igual me seguía esforzando. No soy soldado que se da por vencido, ni liebre que se confía. Me considero una tortuga que, aunque avance a corto paso, siempre se responsabiliza de sus acciones y persevera para alcanzar sus objetivos. Entre insomnio y desesperanza, no notaba lo que se aproximaba. Una catástrofe para mi ego, una demostración que nunca me habría esperado. Terminé la tarea y me disponía a dormir. Ambiente tranquilizador que traía consigo un cansancio enorme, como todas las noches y siempre a la misma hora, la misma
misma rutina, el mismo esfuerzo, la misma desesperanza, la misma preocupación. A veces pienso que este mundo es tan banal que incluso las emociones son secuencias cíclicas, como si la vida estuviese cubierta con una armadura irrompible, una armadura que no te deja salir de la normalidad. 2:50 de la mañana y mis trabajos estaban terminados. Mi sonrisa de oreja a oreja, tenía pocas horas para descansar, estaba listo para darle energía a mis ojos y relajar mis párpados. Me aseguré de guardar los trabajos terminados y fue entonces que lo vi. Eso que hace meses no era capaz de sentir, pero que siempre había estado conmigo, como mi mejor amigo, como mi mejor aliado, como mi confidente, como mi principal fanático. Escuché murmullos, sentí miradas por todos los lados y cuando devolví la mirada hacia la pantalla del computador, el cursor se movía con impaciencia, como si tratara de salir de la pantalla. Rebotaba por todas las esquinas, saltaba de borde a borde, rodeaba cada icono hasta que se frenó en uno. En ese momento supe que debía hacerle frente. Quería comunicarse conmigo y a decir verdad ya era inevitable, pero mi valentía no es tan fuerte como mi esperanza y entonces el miedo se apoderó de mí. Inundó el cuarto al igual que mi mente. Solo podía notar cómo Word se abría poco a poco. Era seguro que quería establecer una comunicación y cerré el portátil. Esa noche no pude dormir. Estuve todo el tiempo pendiente de las sombras, de la puerta, de la cama. Todo me causaba terror. Sabía que no debía impedirle hablar conmigo. Lo necesitábamos. Yo necesitaba saber a qué se debía tanta tortura y eso necesitaba mi ayuda. Al día siguiente mis ojos no querían asimilar un nuevo amanecer. No estaba preparado para otro día sin dormir. Mis párpados estaban quemados. Al menos eso indicaba las ojeras que aún no desaparecían. Entré a la ducha y eso entró conmigo. Lo podía notar. Se sentía. El ambiente era pesado, incluso más que la noche anterior. Opté por evitarlo como si fuera un problema más, pero estaba equivocado. Los problemas se sienten y normalmente generan un dolor psíquico que te destruye cada día, pero eso se atrevió a dejarme una marca imborrable. Mientras estaba en la ducha escuché las voces otra vez y me atemoricé tanto que decidí abrir la cortina para revisar. Entonces la luz parpadeó y titiró como si tuviese frío. Se apagó y me dejó solo entre la oscuridad. Decidí salir así. Aún tenía jabón en mi cuerpo, pero no podía soportar quedarme con algo desconocido cuya maldad se presentía a kilómetros. Procuré secarme lo más veloz posible y entonces prendió la luz, solo para que pudiera ver con claridad un gran rasguño que ahora le pertenecía a mi pecho. Se veía reciente, aún salía un poco de sangre. Al parecer quería una respuesta a sus incógnitas y el atrevimiento de rechazarle. La noche anterior lo había insultado hasta el punto de convertirlo en un asesino. Era maldadoso, eso ya lo sabía, pero no pensaba que sus impulsos lo pudieran hacer cometer tal atrocidad. Sabía que no era lo que deseaba desde un principio. Me sentía culpable de no dejarle comunicarse conmigo. Tal vez solo necesitaba ayuda para descansar en paz. Tal vez un espíritu malvado puede ser menos macabro que el 1% de toda la población. Entré a la pieza, todo lucía normal. Se sentía un ambiente calmado, pero ya no podía confiarme de nada. Eso que me acompañaba quería algo de mí y no descansaría hasta despertar mi atención. Salí de mi casa, ya era un poco tarde. Mi bicicleta es muy simple, tiene un piñón fijo, pero es muy veloz. Podía recorrer 14 kilómetros en 45 minutos. No es un gran récord, pero me servía para llegar temprano a clase. Salí a toda velocidad. En el camino había muchos árboles, el viento los impulsaba en movimientos muy constantes. Los carros apresurados me hacían temblar el cuerpo. Sabía que un paso en falso podía acabar en un accidente muy trágico. Quisiera que todas las vías tuviesen su respectiva ciclorruta, mas sin embargo, eso solo pasa en un mundo ideal y claramente no es ideal el mundo en el que estamos. Luego de los preestablecidos 45 minutos llegué a la universidad. Esta se encuentra en medio de un camino que te dirige hacia los cementerios más conocidos de la ciudad. Allí ya descansan varios familiares míos. Me quedaba fácil visitarlos, pero en lo personal creo que cuando alguien fallece es inútil establecer una conversación, pues su ser ya habita en otro lugar que al menos para nuestros ojos es inexistente. Llegué a clases, los pupitres eran relucientes, los computadores de última tecnología tenían un muy buen rendimiento y realmente la universidad era la mejor opción para mi carrera y tiene prestaciones muy sobresalientes. Me gustaba estar allí. El campus cuenta con unas 3 canchas deportivas, un gimnasio, la biblioteca, varias sedes para diferentes materias. En fin, salí de la universidad luego de unas 4 largas horas de matemática pura. Quería llegar lo más pronto posible a mi casa, pues aunque el camino ya lo conozco muy bien, la hora no es la apropiada para andar solo con una bicicleta por medio de un camino totalmente
desolado. Luego de las 6 de la tarde ya nadie se encuentra cerca de la universidad. Al llegar a mi casa, subí al tercer piso, abrí la puerta y hablé con mis padres. Les conté todo, ellos decidieron ayudarme sin chistar, sin tratarme de loco, menos aún cuando les mostré el rasguño que había recibido. Al día siguiente fuimos donde una señora que decía saber de estos temas y me recetó un aceite para untar en mi cuerpo, y ese sería la defensa para eso que me estaba atormentando. Al llegar a la casa, usé el aceite tratando de tener la mayor fe posible y el cambio lo noté a lo largo del tiempo. Todo me salía mejor, mis notas crecían notoriamente, mi tranquilidad era enorme y podía dormir sin miedo a ser asesinado por algo desconocido en medio de la noche. Lo mejor de todo es que mis notas, aunque quedaron muy bajas, me sirvieron para pasar el semestre. Todo empezó desde que tenía como 14 años. Me encantaba jugar con mis amigos a 2 cuadras de la casa donde había una cancha de básquet. Debía estar antes de las 10 de la noche en la casa o me dejaban por fuera. Pues la cosa estaba tan divertida ese día que se me pasó el tiempo como 5 minutos, así que me eché a correr. Pero mi madre había cumplido con su advertencia. Dejó todo en llave y no me quiso abrir la puerta. Le rogué tanto que al final me dejó entrar, pero que debía quedarme en la cocina. Ella sabía que detestaba la cocina porque es una casa antigua y las cocinas son grandes, frías y aún con estufas de esas de poner leña adherida al muro de la misma. Entonces pasar la noche ahí no me causaba gracia, pero o era la calle o era la cocina, así que ni modo. Mi madre sacó a mi perro, un cachorrito, imaginando que me haría compañía, así que me quedé con él. A eso de las 2 de la mañana, no recuerdo bien, yo estaba sentada tratando de conciliar el sueño con mi perrito cuando sentía que el viento sonaba extraño, como si algo estuviera volando en el aire con capa o algo así, como cuando escuchas unas sábanas ser movidas por el viento pero más sutiles, y subía y bajaba lento. La luz de la cocina titilaba y yo, súper asustada, apretaba a mi perrito, quien también temblaba como si supiera qué era lo que estaba pasando ahí afuera. Luego, eso que volaba entró por el zaguán de mi casa y daba golpecitos en cada puerta por la que pasaba, incluso al cuarto donde estaba mi habitación, pero cuando llegó al de la cocina se detuvo y ahí golpeó fuertísimo en repetidas ocasiones. ¡Qué susto! Yo quedé muda, petrificada. Mi perrito solo lloraba por unos instantes y así quedamos cuando una señora que vivía ahí la escuché que se asomaba por la ventana del segundo piso y empezó a insultar y a tirar cosas como sal y azúcar, y le ordenaba que se fuera, que yo era solo una niña, que no fuera atrevida, y cuando terminó oí como eso se marchaba a toda. Eso fue un alivio tremendo. En la mañana, a eso de las 6, ella bajó y aún yo estaba en la cocina muerta de miedo y no me había movido, y ella me dice que lo que estaba molestando esta madrugada era una bruja y que por alguna razón se había fijado en mí, que tuviera mucho cuidado pues ella sabía quién era y no sería fácil de quitármela de encima. Nunca le pregunté por qué ella sabía eso, lo dejé pasar con el tiempo, ya que después de esa noche ni más. Luego de un tiempo, ponle unos 8 meses, comencé a tener unos sueños extraños en la que llegaba una mujer hermosa, aunque su tez era blanquísima, con tonos azules, calva, con un vestido negro largo, de mangas largas también, que se asomaban unas uñas como cuchillos delgados negros, me sonreía y que cuando me tocaba perdía la voluntad para luego comenzar a besarme. La sentía helada. Estaba asustada porque no podía moverme, me tocaba toda, fue horrible. Cuando lo hacía me susurraba al oído que era ella quien había ido a visitarme esa noche en la cocina, que no le temiera, que ella me iba a proteger. Sí, claro, me entregaba a ella, incluso me dio su nombre, que no diré por seguridad a ustedes. Me dijo que si la necesitaba lo pronunciara 3 veces y ella iba a ir por mi llamado. Luego desperté, asustada y fría, con las cobijas puestas en la silla de mi tocador y con mi pijama abierta. No imaginas qué feo pensar que lo que hacía era realidad. Luego pasaban días en que amanecía con morados en el cuello, también en mi espalda y en mis zonas íntimas. Mi mamá se dio cuenta y le conté lo sucedido. Ella nunca me creyó y hasta el sol de hoy no me cree, pero en fin, esa señora llegaba a mí, me desdoblaba y me decía que la acompañara a hacer sus recorridos, que tal vez me iban a gustar. Sentía cómo me sacaba del cuerpo y me llevaba a rondar los barrios que estaban en especial en la parte de los cerros de Suba, y veía gente andando, tomada, saliendo de tiendas, y cuando ella veía borrachos solos, ella me miraba y se iba a atacarlos. Te lo juro que no miento. Esto parecía como ver una película en 3D. Ellos corrían pidiendo perdón y ella los atormentaba, los mordía, los empujaba. No sé si con eso ella quería atormentarme. Años después conocí al papá de mis hijos mayores. Con el tiempo me daba mala vida, me golpeaba mucho, metía droga y un día lo agarró la policía por ladrón. Cuando cumplió su tiempo, volví con él de boba y seguí pasando por esa situación. Un día no aguanté más y no sé, tal vez por eso me siento culpable, pues la nombraba con tantas ganas y le pedía que si de verdad quería cuidarme, entonces que me quitara ese tormento
tormento de mi vida, es decir, a él. Una noche soñé que a él lo torturaban y lo dejaron medio muerto al lado de un caño. El lugar se me hizo muy familiar y que él, en el sueño, estaba tan mal que sentía que ahí iba a morir. Me desperté y muy asustada le comenté mi pesadilla. Él se asustó mucho y comenzó a cuidarse bastante. La cosa es que unos meses después, luego de mi cumpleaños, a él lo mataron. Y fue de la misma forma en que pasó en mis sueños, solo que moribundo llegó a un cami, al de Chapinero, ahí dijo mi nombre y alcanzó a decir el de él y murió. Quedé tan mal porque eso se cumplió y ella, como siempre en las noches, me decía que le agradeciera por ello. Me dije que aquí me había vendido con ella, que hice, pero la verdad me empezó a ir bien luego de eso. Salí adelante con mis hijos, estaba tranquila y a ella no la volví a soñar más. Años después conocí al que ahora es mi esposo. Es un hombre muy especial, muy buen padre, con quien tuve un niño también muy especial. Nos gustaba salir a tomar unas cervezas luego de la universidad y ese día él invita a un amigo y su amigo invitó a otro que conocíamos. Él desde luego le dijo a mi esposo que el chino estaba solo y le dio cagada dejarlo botado, así que lo llevó. Hasta ahí no problem. Lo extraño fue que mi esposo y su amigo se fueron a la barra a pedir unos tragos y me preguntaron si quería y yo les dije que sí, y también le preguntaron al otro chico y él siempre callado. Bueno, cuando se alejaron el man se transformó, tenía unos lentes culo de botella que se quitó y se me sentó al lado sin dejarme de mirar fijamente y me dijo: Yo a usted la conozco, digo, la conocemos por ella. y dijo su nombre. Sepa que ella no la va a dejar porque usted tiene una misión importante que cumplir en esta vida. Cuando ese día llegue, todos vamos a estar felices menos usted. Se transformó de nuevo, no sé si fue poseído, pero volvió a colocarse las gafas y a sentarse en su silla y se ensimismó. Howard, no te miento, me oriné del susto. Comencé a temblar y a llorar. Cuando llegó mi esposo, me preguntó extrañado que qué me había pasado y le dije que nada, que nos fuéramos. A mi esposo le había contado mi historia con este ser, así que le dije que ese man me había hablado de ella y él se asustó mucho al escuchar también lo que me dijo. Esta es la hora que no sé qué me deparará el destino con lo que había dicho aquel muchacho. Ella no deja de visitarme y atormentarme con sus abusos sexuales en mis sueños y me dice que si digo el nombre a alguien más que no sea ella, se irá con esa persona, que me aliviaría, que yo no tenía que escoger y pues eso no se lo deseo a nadie. No quiero que esto le pase a alguien más. Me gustaría quitarme esto de encima, pero no sé cómo y no confío en nadie. Gracias por leerme y quiero estar de forma anónima. Un abrazo fuerte. Bueno, ahora siguen las dos mías. La primera es, eran como las 12 de la noche, yo tenía 13 años más o menos. Yo estaba buscando un canal, usted más o menos me entenderá. Yo no tenía internet, no tenía computador, no tenía celular, no tenía nada, solamente televisión. En ese tiempo solo era parabólica. Estaba buscando el canal y pues normal, yo era haciéndome el pendejo del canal al siguiente, del siguiente. Y bueno, en eso mi casa está la sala, está ahí al frente, pues está el comedor, están juntos. Y hay un pasillo que conecta las piezas, o sea, la pieza 1, la pieza 2, la pieza 3, el baño, la cocina y el patio al final del pasillo. Entonces resulta que yo sentía que alguien me observaba. Y yo, pues madre, se levantó mi mamá y yo, no, ya me va a hacer acostar. Y yo, bueno, ya yo en eso, o sea, eso fue cuestión de segundo. Prácticamente 3, 4 segundos. Yo volteé a ver y yo como que con ese sinsabor de que había sido mi mamá. Cuando, parce, yo veo no una sombra, yo vi a alguien parado vestido de naranja alto. A mí se me heló la sangre porque a lo que yo volteé a mirarlo, ese ser o esa persona atravesó la puerta y como las llaves están pegadas a la puerta, el llavero quedó moviéndose. Afortunadamente la pieza a la que entró no era la mía, era la de mi hermano. Entonces, pues yo corrí, desconecté el televisor como pude y me fui a dormir. O sea, me enrosqué, me fui a dormir y para el otro día le conté a mis papás, pues se reían. Porque pues nada, pues a nosotros siempre nos ha pasado ese tipo de cosas, pero pues tratamos de no darle como esa importancia, de dejar las cosas quietas, de
sí, pues acá en la casa pues nos criamos con unos fundamentos cristianos, no nos interesa molestar con lo oculto, por eso se llama oculto. Dejamos las cosas quietas, no nos interesa qué libro, nada, o sea, nada de eso. Entonces, pues yo me acuerdo, o sea, a mí eso me quedó en la mente y todavía, pues madre, el susto fue bravo, no logro explicar cómo atravesó la puerta y no movió la puerta, sino que movió fue el llavero. Y el llavero quedó moviéndose duro. Y yo, no, creo que desde ahí yo me he quedado solo acá en la casa y no, nunca me ha pasado nada de eso. Como te digo, o sea, no me interesó buscar ni seguir jodiendo con eso, ni hasta el sol de hoy juego con eso, ni la ouija, ni Cupido, ni nada. O sea, me gusta mucho tu canal, me gustan mucho las historias porque sé que son reales. Y por lo mismo, siento un respeto y una lejanía a ese tipo de cosas. No me gustan, creería que para todas las personas debería aplicar el mismo consejo. Dejen eso quieto, incluso la gente que supuestamente sabe se ha visto en problemas con esto. Bueno, la otra historia es en la casa. Aquí tenemos plancha y a veces llegaba un olor como feo, como de animal muerto. Y nosotros, güey madre, pero ¿qué pasó? Y dele ese olor, y dele ese olor, y dele ese olor. Hasta que pues se subía, veíamos unas escaleras y íbamos a ver qué era lo que había. Y pues sorpresa, nos encontrábamos un condón, una vela y un gato negro. Siempre. Eso pasó como 3, 4 veces. Y las personas, entre un periodo de 6 meses, así. Y las personas que recogían eso, coincidencialmente, pues se les moría un familiar. El que sea, pero se les moría un familiar. Entonces, pues simplemente nosotros, pues yo era muy niño, yo no le ponía cuidado a eso. Mis papás, los vecinos recogían eso, mis papás pues oraban y pues al que recogía eso, lastimosamente, coincidencialmente, vuelvo y digo, se le moría un familiar. A mi papá se le murió una tía, a otra persona se le murió la abuela. Entonces, pero como te digo, nada de mística, o sea, no nos interesó averiguar, no nos interesó ir a donde ningún brujo. Eso quedó ahí, dejamos eso quieto, no volvió a pasar. Y nada, creo que hasta ahí ya llega la quinta historia. Me gusta mucho tu canal, cierto que Colombia tiene mucho que contar, siento que los militares tienen mucho que contar. Más que todo ellos que están por allá en la calle, los policías, los de la Marina, los de la Fuerza Aérea, los de la Armada, lo que sea, tienen demasiadas cosas que contar. Lo más chévere es que a veces cuando uno lo asustan y uno no sabe que lo están asustando, pues bueno, uno como que queda como extrañado, pero cuando a usted lo asustan y usted sabe que lo están asustando, usted prácticamente se hace en los pantalones. Entonces, mi consejo, de verdad me gusta mucho tu canal, seguí así, deberías, no sé, como poner una especie de anuncio, por favor, las personas que escuchen aquí, para que no repitan lo que se está diciendo, o sea, solamente por entretenimiento, que la gente no repita los rituales, que no repitan esas cosas. Vea, hacer un amarre es demasiado fácil en YouTube. Hay para hacer amarres, pero esas cosas se pagan y eso es mejor dejarlo quieto. Vuelvo y digo, la gente que sabe, entre comillas, a veces se ve encartada con ese tipo de cosas. Incluso los mismos brujos, porque yo he oído en tu canal que gente que ha ido a brujos y lo que hacen es, sí, hacen el trabajito, pero sacan plata y hacen un amarre encima de otro amarre para solucionar el amarre primero. Entonces mi consejo, usted puede sentir muy espiritual, usted puede creer muy lo que sea, dejen eso quieto. Ya cada quien hará lo que quiera, pero mejor dejar las cosas quieticas, que si usted ha visto muertos, déjelos quietos. Y pues nada, Howard, de verdad me gusta mucho tu canal.
No te digo que anónimo, me da igual. Igual en ninguna parte mencioné mi nombre, en ninguna parte mencioné otro nombre. Nada, Howard, muchas gracias. Espero puedas oír el audio. Y feliz noche. Y hasta aquí este video. Si les gustó el video, no olviden dar un like y lo más importante es compartirlo. Ustedes saben que esto me ayuda bastante. No olviden que si ustedes quieren contar alguna historia inexplicable o paranormal que les haya pasado en su vida o de algún familiar o algún amigo cercano, el correo al cual la pueden enviar está en la descripción de este video junto con mis redes sociales. Hay un correo específico que es cuentatuhistoria@conexionenigma.com. En la página web de conexionenigma.com también encuentran una pestaña donde dice cuenta tu historia. Ahí escriben el nombre o anónimo, si desean que no conozcamos su nombre, la ciudad, el tema y pueden adjuntar archivos PDF, audios y fotografías o imágenes. Igual también la pueden escribir allí si quieren. Y lo otro no menos importante es que si quieren apoyar el Misterio Nacional pueden ingresar a todas mis redes sociales. Todo esto está en la descripción de este video. No olviden dejar su comentario en este video para saber qué quieren escuchar próximamente, de qué lugares, de qué pueblos, de qué ciudades, de qué municipios o de qué tema en específico. Me voy no sin antes recordarles que un pueblo educado es muy difícil de manipular. Nos vemos en un próximo episodio. Rompe el silencio de un grito, que el mundo te escuche y no temas actuar. No seas el sueño vencido que teme y vence a quien teme soñar. No seas la copia de un falso bufón, sé uno, sé tú y nada más. Seas libre al momento de actuar con razón. No vivas para ser por temor la presa de otros sueños. Se vive una vez para ser eternamente libre. Viste según tus razones, que va de opiniones, no uses disfraz. Que el grito que lances al viento no muera al momento, él es tu vereda. La niebla es espesa y debes cruzar, sé uno, sé tú y bastará. No seas la presa que esperan matar.